¿Qué es un embajador? Un embajador es un diplomático a nivel superior que representa oficialmente a un estado en otro. Es alguien que tiene la autoridad de representar a su jefe de estado donde quiera que él vaya. No importa dónde se mueva, tiene la autoridad de representar a su jefe de estado. Aunque viva en otra tierra, siempre va a tener rasgos en su persona que lo identifican como un ciudadano extranjero. Teniendo esto en mente, en el contexto teológico, este concepto adquiere una dimensión espiritual muy significativa. Solo piensa en esto, mi amado hermano. Ahora se nos ha dado el privilegio como cristianos, como hijos de Dios, de representar al Rey de Reyes, Señor de Señores, donde quiera que vayamos. Esa es nuestra identidad. Es precisamente lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos. Pedro les dice a estos hermanos su identidad para que sepan lo que ellos deben de hacer. Ellos son simplemente embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es muy interesante que Pedro no comienza de inmediato diciéndoles lo que ellos deben de hacer, sino comienza diciéndoles quiénes son en Cristo. Y lo estudiamos en el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por nada menos y nada más que Dios. Aunque para Roma ellos son insignificantes, ellos son una minoría ruidosa, un montón de religiosos fanáticos, Pedro les dice, para Dios ustedes son un pueblo escogido, ustedes son sus embajadores. Después de decirles Pedro su identidad, les muestra lo que deben de hacer. Porque déjame decirte algo, tu identidad, quién eres tú, determina tu propósito en esta vida. Y aquí lo dice el versículo 9 del capítulo 2, mas vosotros sois, y más adelante dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque son un pueblo escogido y una nación santa, ellos deben de anunciar las virtudes, las grandezas de Dios, y esa es su misión en esta vida. Ese es su llamado, ese es su propósito principal. Para eso se levantan cada mañana, para anunciar las grandezas de su Dios. Pero ¿cómo proclamar esas virtudes en el diario vivir como dignos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues mediante un testimonio verbal, contando las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, de esa transformación interna que ha obrado en nuestro corazón. Pero también, y esto es muy importante, esas palabras deben de estar respaldadas por un carácter piadoso, como lo dice Pedro en los versículos que vamos a estudiar en esta tarde. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos. ¿Se fijan? Su identidad no está en este mundo. ¿Cómo deben de vivir estos embajadores, estos extranjeros y peregrinos? De esta manera, absteniéndose de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué es tan importante una santidad interior y un testimonio impecable ante los demás? Mira nada más lo que está en juego, mi hermano. No es poca cosa, es algo serio. Mira lo que dice este versículo. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, y aquí viene el propósito, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
¿Te das cuenta lo que está en juego? Básicamente, Pedro les está diciendo a estos hermanos y a nosotros: ustedes no pertenecen a este sistema, por eso no deben de vivir como el mundo. Y precisamente cuando el sistema los acusa, Dios usará su vida, su testimonio como embajadores para revelar su gloria. El llamado que estos hermanos tienen es el mismo llamado que cada uno de ustedes tiene como hijo de Dios. Ser un representante del Señor de señores, con un testimonio que traiga gloria a su nombre en medio de la adversidad, en medio de un mundo oscuro lleno de perdición. Por esa razón, mis amados hermanos, en este texto Pedro nos mostrará 3 rasgos indispensables de un embajador que Dios usa para revelar su gloria. 3 rasgos indispensables de un embajador que Dios usa para revelar su gloria. Vamos a estudiar que uno de los rasgos es una identidad peregrina. Vamos a estudiar que también se identifica por una santidad interior. Y número 3, una persona usada por Dios para revelar su gloria tiene un testimonio honorable. Comencemos viendo que para que Dios revele su gloria a través de tu vida, tú debes de tener una identidad peregrina. Esto te ayudará a vivir con un enfoque misionero en un mundo hostil y brillar por Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 11, qué manera de comenzar. Comencemos viendo la identidad peregrina que debemos de tener tú y yo. Pedro comienza este versículo con una palabra muy tierna y les dice: amados, amados. Pedro comienza recordándoles que ellos son amados. Quizá el mundo los desprecia, quizá el mundo que los rodea los ve como poca cosa, pero Dios ha demostrado que les ama. Ya estudiamos que los rescató de la esclavitud del pecado y les prometió una herencia incorruptible, reservada especialmente para ellos en los cielos. Pero también Pedro los ama, a tal grado que Pedro les está escribiendo esta carta para ayudarles a que vean lo que deben de hacer para mantenerse firmes en este mundo lleno de adversidad. Pedro les dice: amados, yo os ruego. Es interesante lo que está diciendo Pedro, porque está escogiendo sus palabras con mucho cuidado, inspirado por el Espíritu Santo. No les hace una sugerencia, porque esa sugerencia pudiera sonar opcional. No les da una orden, porque una orden pudiera sonar muy fría. Les da una exhortación que viene cargada de amor, de preocupación y de urgencia. Yo os ruego. Esto indica que Pedro les va a hacer una exhortación muy difícil, muy seria, y por eso los está preparando, mostrándoles su amor. Dice este versículo 11: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pedro, como lo ha estado haciendo en su carta, sigue usando el lenguaje del Antiguo Testamento y lo aplica a estos cristianos. Ellos son extranjeros y peregrinos. Y es que no porque ellos lo hayan decidido ser, sino porque Dios los trasladó, Dios los compró. Y ya lo estudiamos en el capítulo 2, versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No fue su elección, Dios los compró. Versículo número 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Dios mismo los compró y los equipó para que vivieran de una manera transitoria en este mundo y se dirigieran hacia la patria celestial. Les dijo que son extranjeros, es decir, son personas que residen en un lugar,
pero sin los derechos de una ciudadanía de ese lugar. Viven ahí, trabajan ahí, pero sus raíces y su lealtad legal pertenecen a otro lugar que es el cielo. Pedro dice que Roma y este mundo no es su hogar. Pedro les está diciendo que ellos son ciudadanos del cielo, como lo afirma la Biblia una y otra vez en diversos pasajes. Por ejemplo, Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, anhelamos, miramos hacia allá al Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso ellos se sienten fuera de lugar en una cultura que ignora a Dios, sumergida en el paganismo, porque no pertenecen a ese lugar. El autor de Hebreos nos enseña cómo viven los cristianos extranjeros en este mundo. Ve conmigo por favor a Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 16, y vamos a ver cómo viven los peregrinos y extranjeros. El autor de Hebreos escribe estas palabras describiendo a extranjeros y peregrinos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran las mismas palabras, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no buscaron hacer de este mundo el cielo, ¿te das cuenta? Porque sabían que eran extranjeros en esta tierra. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Versículo 15, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Subraya esa palabra, es muy importante. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Pedro los anima diciéndoles que no miren atrás al mundo con nostalgia, no, sino que miren hacia adelante a su patria celestial. Mi hermano, imagínate un embajador que adopta los valores del país a donde fue enviado y que traicione a su nación. Definitivamente no sería bien visto, no sería aceptado y estaría viviendo todo el resto de su vida fuera de lugar. Eso mismo sucede con aquellos creyentes que buscan adoptar las prácticas pecaminosas de este mundo. No encajan por completo, viven en constante frustración espiritual porque simplemente pertenecen a otra patria. También Pedro aquí no solo les dice extranjeros, les dice peregrinos. También son peregrinos, es decir, que están de paso, son viajeros temporales que se dirigen hacia otro lugar. Este es el tipo de personas que siempre van a tener su maleta lista porque su estancia tiene fecha de caducidad. Pedro les pide que no se pongan cómodos en esta vida, en este mundo, porque solo están de paso. Jacobo, en su plática con Faraón, nos muestra cómo ve la vida un hijo de Dios que es un peregrino. Ve conmigo a Génesis 47:9 y mira cómo el Hijo de Dios ve esta vida pasajera, esta vida que se va como vapor. Génesis 47:9. Jacob, traído por José, introducido a Faraón, dice estas palabras. Génesis 47:9. Le pregunta a Faraón acerca de su vida y contesta Jacob lo siguiente: los días de los años de mi peregrinación son 130 años.
Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacobo no vio su vida como una residencia, sino como un breve tiempo de peregrinación. Pedro, al llamarles peregrinos, quiere que vean ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo de dolor como simplemente una etapa pasajera rumbo a ese viaje hacia su patria celestial. Piensa en esto, mi amado amigo. ¿Qué persona llega a un cuarto de hotel y se pone a decorarlo? ¿Qué persona llega al hotel y empieza a colgar cuadros o empieza a pintar las paredes? ¿Quién hace eso? Eso es una verdadera locura, ¿no crees? Bueno, pues tristemente eso es lo que muchos de nosotros hacemos en esta vida. Dios nos ha dicho claramente que nuestra identidad es peregrina, que estamos aquí de paso como aquellos que llegan a un hotel. No debemos de hacer de esta vida el cielo, porque el dolor no va a terminar. No va a desaparecer, las luchas van a seguir, la enfermedad tarde o temprano va a llegar. No debemos de ponernos muy cómodos, no debemos hacer de esta vida el cielo, porque vamos a vivir frustrados. Si lo hacemos, olvidaremos que este mundo no es nuestro hogar y dejamos de anhelar nuestra patria celestial. Empieza a perder hermosura, belleza. Por lo tanto, dejaremos de representar con dignidad a nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Vivir como peregrino es vivir con lealtad visible al Rey que nos rescató y a ese Rey que nos envió en un mundo que no es nuestro hogar. Y cuando esa lealtad permanece firme aún bajo presión, el mundo no lo puede ignorar. Lo está observando, vivimos como en cajas de cristal. Algunos obviamente rechazarán al Señor, pero otros seguramente preguntarán cuando vean que para nosotros como Cristo Jesús no hay igual. Y esa es una puerta que se abre para compartir las buenas nuevas de salvación. Así es de que, mis amados hermanos, con esto nosotros vemos un rasgo indispensable para aquel creyente que quiere ser usado por Dios. Vivir como extranjero y peregrino en este mundo hostil. Ahora veamos el siguiente rasgo: una vida de santidad interior. Esto te ayudará a vivir con un enfoque misionero en medio de un mundo lleno de perversión. Y eso será nuestro segundo encabezado: una santidad interior. Sigamos leyendo este versículo 11. Mira cómo Pedro escoge sus palabras con mucho cuidado, dirigido por el Espíritu Santo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Subraya esa palabra, abstengáis. Abstenerse no es simplemente una negación. En nuestro idioma el verbo no tiene el mismo énfasis, el mismo impacto que en el griego. Porque en el español se escucha como simplemente no realizar un acto, no participar de esa acción. Pero si tú vas a un diccionario griego, abstenerse está compuesto de dos palabras. La primera significa lejos de y la segunda mantenerse. Por lo tanto, si nosotros unimos esas dos palabras, no solo es negarse a hacer algo o participar de algo, sino mantenerse deliberadamente lejos de esa acción o de esa cosa. Así que es rehusarse pecar, pero esto implica crear una brecha deliberadamente grande y profunda para mantenernos lejos de ese pecado, de esa tentación. Además, el verbo, si lo notas, está en un tiempo constante, continuo.
Es decir, no es un acto de una vez, sino que debemos de estar vigilantes y alejados del pecado toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Pero, ¿cómo se abstiene el peregrino de pecar? Bueno, viendo el pecado como un gran incendio, como un gran fuego que está devorando rápidamente todo lo que está a su paso. Nadie, absolutamente nadie en su santo juicio se acercaría al fuego. No, por el contrario, trataría de estar lo más lejos posible porque sabe del peligro de ese fuego. Eso es lo que nos está diciendo Pedro, mis amados hermanos. Tú sabes dónde está el fuego que te quiere devorar, dónde está el fuego que te está asediando. No solo no lo toques, aléjate porque tu vida espiritual está en un gran riesgo. Y eso es precisamente lo que Pedro está diciendo con esa palabra abstenerse. Pero no solo eso. Pedro continúa dándonos más información de qué me tengo que abstener. Y nos dice el resto del versículo 11 de los deseos carnales. Los deseos carnales. El desear en sí, mis hermanos, no es malo. El problema es cuando ese deseo nos lleva a pecar y quita a Dios de su trono en nuestra vida. Los deseos carnales buscan el placer físico en una manera desordenada, como la inmoralidad, la gula, la pereza. Pero también los deseos carnales abarcan deseos egoístas, como el orgullo, la envidia, la avaricia. Pero también los deseos carnales incluyen todo aquello que acaba con la paz entre los hermanos, como la ira, como la enemistad, como la amargura. ¿De dónde obtuvimos este catálogo de pecados? Pedro no lo dice, pero si tú vas conmigo a Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, ahí está este catálogo de pecados. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Pablo dice estas palabras: y manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. ¿Qué son? Y aquí están estos pecados: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas personas no son embajadoras. Estas personas están cómodas en la suciedad del pecado. ¿Por qué? Porque pertenecen al mundo. Cada deseo carnal que como hijo de Dios toleramos empaña el vidrio por el cual el mundo debe de ver la gloria de Dios a través de nuestra vida. Qué lejos, mis hermanos, qué lejos esté de nosotros empañar ese vidrio que opaca la hermosura de Cristo Jesús a causa de nuestro pecado. Algo que yo encuentro sumamente interesante cuando estudiaba este pasaje es que Pedro no habla del acto pecaminoso, sino de cómo empieza ese pecado. ¿Te das cuenta? Empieza con un pequeño deseo en el pensamiento. Pedro está dándoles el punto donde deben de apagar esa chispa que más tarde va a generar un gran incendio para que no acabe con su vida espiritual. Es en ese deseo donde debemos de comenzar a trabajar para que no crezca y no nos consuma. Es precisamente lo que dice Santiago 1:14. Dice Santiago 1:14 lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ahí está el deseo del que habla Pedro también, es atraído y seducido. ¿Qué sucede si no se trabaja con esa chispa
que se ha generado, versículo 15, entonces la concupiscencia después ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Muerte. Pedro quiere evitar que estos peregrinos y nosotros también seamos ineficientes para el reino de Dios. Mi hermano, no entretengas por lo que más quieras un pequeño deseo de pecado. No entretengas ningún pensamiento, ninguna mirada pecaminosa, porque estarás tolerando una chispa que terminará en un gran incendio que te va a consumir, y entonces opacarás ese vidrio que debería de reflejar la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, bueno, desde aquí se escucha fácil, pero ¿será fácil? ¿Será así de sencillo? Definitivamente no. Definitivamente no es fácil, porque en la mente del cristiano hay una gran batalla. Solos no vamos a poder. Necesitamos suplicarle a Dios por su gracia, que nos ayude, que nos sostenga, que nos mantenga firmes. Solos no podemos. Mira cómo Pedro describe esta lucha en el resto del versículo 11. Mis amados, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma. Esto nos indica que realmente no va a ser fácil, no va a ser nada fácil. Requiere de esfuerzo, requiere de disciplina, pero sobre todo requiere que roguemos, supliquemos, imploremos la gracia de Dios de rodillas. La definición de batalla literalmente es muy interesante. Por eso les digo que Pedro está escogiendo cada palabra con mucho cuidado. El Espíritu Santo lo está iluminando, inspirando increíblemente. Si ustedes van y estudian esta palabra batalla, significa hacer guerra, que incluye una campaña militar prolongada. No solo habla de atacar, sino habla de organizarse, de poner campamentos de ataque para que en el momento adecuado llegar y atacar. Así que el pecado, mi querido hermano, no llega a tu vida por accidente, no. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que el pecado empieza a poner un campamento cerca de ti y busca tus puntos débiles, tu momento más débil, para atacarte y destruirte. Y precisamente, si te fijas, este verbo también está en una forma continua. Y es importante el tiempo en el cual Pedro lo está escribiendo, porque Pedro dice que no debemos de descansar, que no debemos de confiarnos como peregrinos hasta el día que Dios nos lleve a la patria celestial y que el Señor acabe con el pecado que mora en nosotros. Los deseos carnales están decididos a acechar todo el tiempo para encontrar tu momento, tu punto más débil para destruirte. Algo también muy interesante es que Pedro les dice que no se confíen, porque hay una campaña constante del pecado para conquistar tu alma. Estos deseos no solo atacan el comportamiento, sino sobre todo la capacidad para vivir para la gloria de Dios, para proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que quiere el pecado. No son solo enemigos molestos como los mosquitos, sino destructores de la comunión con Dios, lo cual es muy serio. Ahora entendemos mejor por qué debemos de mantenernos lejos de ellos. Esa es la táctica de supervivencia del extranjero y peregrino. Su enemigo más peligroso de estos hermanos no es Roma, es lo que les está diciendo Pedro. Su enemigo más poderoso es su propia carne, que los quiere gobernar, que los quiere destruir, que quiere quitar a Dios de su trono en su vida. Hermano, piensa en esto.
Si maleantes, si llegaras esta noche y es solo una ilustración a tu casa y maleantes empezaran a acampar alrededor de tu casa, ¿te irías tranquilo a dormir? ¿Estarías tranquilo? ¿Harías algo al respecto? ¿Te sentarías a ver la tele cómodamente con un café en la mano? Yo creo que no. Nadie en su santo juicio estaría tranquilo. Ninguna persona se cruzaría de manos, sino que estaría alerta y buscaría hacer algo al respecto, buscaría ayuda, pondría sistemas de alarma en su casa, llamaría a refuerzos, llamaría a la policía, buscaría proteger a los suyos que habitan en esa casa. ¿Alcanzas a verlo? Eso es precisamente lo que nos está diciendo Pedro, y ese es el dolor que él está buscando librarnos. Esto es lo que les dice Pedro que debemos de hacer y que ellos deben de hacer, porque los deseos carnales quieren destruir tu alma, quieren destruirte a ti y contigo a aquellos que te rodean. Y si logran conquistar nuestra alma, entonces vamos a ser ineficientes para la misión que se nos ha dado como embajadores: proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la carne, el pecado y el diablo habrán ganado la batalla. Bueno, pues con esto vemos nosotros que dos rasgos indispensables para el creyente son tener una mentalidad peregrina y una santidad interior. Ahora veamos el siguiente rasgo y último, que es tener un testimonio honorable. Esto te ayudará a vivir con un enfoque misionero en un mundo que constantemente está observando tu vida. Y este será nuestro tercer punto: un testimonio honorable. Mira lo que dice el versículo número 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pedro ahora cambia el enfoque de la lucha interna al testimonio externo, de la santidad personal al impacto público. Es interesante que Pedro no está animando a estos hermanos a aislarse, sino a dar testimonio público en medio de la adversidad, en medio de la hostilidad, en medio de la oposición. Esto no es fácil porque viven en una cultura idólatra, llena de inmoralidad tolerada y del culto a Roma. El testimonio es de suma importancia, es la estrategia principal para sobrevivir, para evangelizar y para cumplir nuestra misión que se nos ha encomendado. Y de hecho, si tú estudias toda esta carta, se va a repetir una y otra vez. Déjame darte algunos ejemplos. Primera de Pedro 2:15, mira lo que dice acerca de un buen testimonio. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice: para que sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2: mujeres, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16: ninguno padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Así de importante es el testimonio. Un embajador no deja de representar a su rey cuando hay hostilidad, cuando hay oposición. No, de igual manera ellos deben de seguir representando al Señor Jesucristo. En medio de la adversidad es cuando más deben demostrar los distintivos de su ciudadanía celestial, porque ahí es donde brillan más. Querido hermano, Dios te ha llamado a guardar un testimonio piadoso en cualquier contexto en el cual estés viviendo.
Puede ser un contexto de un ambiente de trabajo pesado. Y a veces hermanos me han dicho, por favor, pastor, ore por mí, que el Señor me guarde, porque mi ambiente de trabajo es pesado. Ahí el Señor te ha llamado a ser un embajador, mi hermano. O puede ser con un cónyuge inconverso que no quiere saber nada del Señor. Y por más que tratas de llevar una vida piadosa, busca hacerte tropezar. Ahí el Señor te ha llamado a ser un representante fiel del Evangelio. O puede ser un vecindario ruidoso. A veces los vecinos son inconversos y viven de una manera muy pagana y nos cuesta trabajo lidiar con eso. Ahí el Señor te ha llamado a brillar la luz del Evangelio. No olvides que cualquiera que sea tu situación, tu testimonio brilla más como las estrellas brillan en la noche más oscura. Mira lo que dice Pedro en el resto de este versículo. Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y hemos llegado al clímax, al punto máximo de este pasaje. En aquella época, la gente murmuraba de estos hermanos, ya que en el siglo I los cristianos eran acusados de cosas sumamente graves. Eran acusados de ateísmo por no adorar a sus dioses. Eran acusados de deslealtad al imperio romano porque se adoraba al César. Eran acusados de rebeldía social porque no vivían desordenadamente como el resto de los demás. Eran acusados de inmoralidad por participar en la cena del Señor. Pero la ofensiva que Pedro les muestra para contender estos ataques externos es revolucionaria, es impresionante. Ellos deben de tener una santidad interna mostrada exteriormente a través de un testimonio honorable. Y es que esto es revolucionario. Aunque algunos persistan en la calumnia, una vida santa dejará sin fundamento las acusaciones. Esto es radicalmente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a oír, porque en aquella cultura se defendía el honor con agresión, se defendía la vergüenza con venganza. Esto es totalmente opuesto, contrario. Esto es cristianismo en acción, mis amados hermanos. Y Pedro no es el único que enseña esta ofensiva. Pablo también le enseña en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Bien. Pedro les dice a estos hermanos y por implicación también a nosotros, no combatan como el mundo. No combatan como el mundo, sino con el Evangelio en acción. Que el mundo lo vea a través de esa caja de cristal en la cual ustedes viven. Algo sumamente importante a notar es que la meta principal no es una buena reputación, no es que vivas en tranquilidad o que recibas la aceptación del mundo, no. Pedro mira hacia un día futuro en que Dios visite a algunos de estos gentiles con su gracia salvadora. Cuando esto ocurra, estos gentiles recordarán el testimonio de estos hermanos y darán gloria a Dios. Seguramente acabo de describir el caso de muchos de nosotros que nos burlábamos, que rechazábamos a aquel que nos hablaba del Evangelio y ahora decimos que equivocado estaba. Gloria sea a Dios por la misericordia que ha tenido conmigo, triste pecador. Ellos deben de ver su testimonio honorable como un instrumento misionero poderoso, ya que Dios estará revelando a través de solo unos cuantos para impactar multitudes. ¿No es eso lo que hizo con los 12 que escogió? Que fueron llamados por Él y literalmente voltearon el mundo al revés. Mira, estamos en el mundo occidental hablando del Señor Jesucristo. Y es que ellos hicieron las cosas a la manera de Dios
en el poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano, como embajador de Cristo, tu deber es apuntar a las personas al Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos otro objetivo en la vida. De hecho, si estudias la carta a Efesios, es lo que nos enseña. Efesios 1:6 dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1:14 dice que es las arras hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La meta es que toda persona viva para la gloria de Dios, y tú puedes ser un instrumento que contribuye a todo lo que apunta a la gloria del Señor Jesucristo, y actuar limpiamente, actuar correctamente en este mundo lleno de perversión. Pero, ¿cuál será la señal que apuntará a estos incrédulos a Dios? ¿Qué señal exacta es la que yo voy a dar? Mira lo que dice el final de este versículo 12. Al considerar que vuestras buenas obras. La meta es que los inconversos den gloria a Dios cuando observen tu manera de vivir honorable en este mundo. Pedro dice que su forma de atacar no es una rebelión. Su forma de atacar no es aislarse, no es vivir una vida pasiva cruzado de brazos, no, sino una vida activa llena de buenas obras, las cuales no van a pasar desapercibidas porque los creyentes van a observarlas y van a captar su atención. Un comentarista bíblico dice lo siguiente, y de ahí obtuve el título de esta enseñanza. Él dice esto, me pareció muy interesante. Los cristianos viven en casas de vidrio. Están en exhibición constantemente. Su conducta, sus obras y sus palabras son evaluadas constantemente por los no cristianos, que quieren ver si ellos realmente viven según lo que profesan. ¡Wow! Muchos comentaristas creen que cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estos versículos 11 y 12, tenía en mente Mateo 5:16, las palabras del Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí está el mismo tipo de vida que describe Pedro. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mismo resultado. Pero, ¿cuáles son estas obras? ¿Cuáles son? Eso es precisamente lo que Pedro va a desarrollar en el resto del libro. Estas obras son ser los mejores ciudadanos, versículos del 13 al 17, trabajar con excelencia y respeto, versículos del 18 al 20, reaccionar ante la injusticia sin devolver mal por mal, versículos del 21 al 25, mostrar respeto y mansedumbre en el hogar, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Por esa razón, muchos ven Primera de Pedro capítulo 11 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y 12 como el título del resto del libro de Primera de Pedro. Básicamente, mis hermanos, las buenas obras son un evangelio visible en el diario vivir, en cualquiera que sea tu contexto. Son la evidencia pública de una transformación milagrosamente que sucedió en tu corazón, a tal grado que hasta el más incrédulo no va a poder negar la belleza de una conducta que trae gloria a Dios. Ellos deben y pueden vivir de esta manera porque el Señor les ha dado una nueva naturaleza. De hecho, dice Efesios 2:10, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, exactamente, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Estos
hermanos, y nosotros podemos dar un testimonio vivo del poder de Dios que obra en nosotros gracias al Espíritu Santo que nos ayuda y nos capacita. Mi amado hermano, no eres una persona aislada, no. Fuiste llamado a mostrar el cambio que Dios obró en ti. Tu testimonio honorable es la forma de decirle a este mundo perdido acerca del poder del Evangelio que te ha transformado. Y es que cuando Dios cambia la naturaleza de una persona, cambia sus deseos, sus metas, sus anhelos. Y por lo tanto, ese creyente ya no puede vivir cómodo en el fango del pecado. Y cuando el mundo observa esa transformación, reconoce que algo sobrenatural ha sucedido en él. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho, es que tú ya eres otro? Gloria a Dios por eso. A Dios sea toda la gloria. Termino con esto. Pedro nos ha dado 3 aspectos de una vida que es usada poderosamente por Dios para su gloria. Una identidad peregrina, una vida interior santa y un testimonio honorable. Esto no solo es ética cristiana, sino que es evangelismo vivo en un mundo hostil. Con esto Pedro está preparando una estrategia misionera impresionante. Piensa en lo que hemos estudiado en esta tarde. El mundo los acusa. Estos creyentes responden con santidad. El mundo observa su respuesta, entonces algunos terminan glorificando a Dios. La apologética más efectiva es una vitrina que muestre una vida transformada por Dios. No se niega la proclamación verbal, debemos de compartir el evangelio verbalmente. De hecho lo dice 1 de Pedro 2:9 y 3:15. Pero se está resaltando una vida coherente con nuestras palabras que el mundo quiere ver. Mahatma Gandhi fue un líder político y espiritual de la India, reconocido mundialmente por su lucha pacífica contra el dominio británico. Sus convicciones, su disciplina y su influencia moral hicieron que millones le siguieran, hasta que la India alcanzó su independencia en el año 1947. Su voz tenía un gran peso, especialmente cuando hablaba sobre la dignidad humana y la necesidad de vivir con coherencia moral. En una conversación, el misionero E. Stanley Jones le preguntó, si admiras tanto las enseñanzas de Cristo, ¿por qué no te haces cristiano? La respuesta de Gandhi fue tan breve como devastadora. Él dijo, porque no veo que los cristianos vivan como Cristo. Me gusta Cristo, no me gustan sus cristianos. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! Con el tiempo se le atribuyó una frase que muchos, quizá ustedes han escuchado: me hubiera hecho cristiano si no hubiera sido por los cristianos. Mi hermano, la estrategia más poderosa para llegar a compartir el evangelio a ese ser amado es una vida transparente, que represente adecuadamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando los inconversos observan esa vida transformada, el evangelio se vuelve claramente visible. Por el contrario, una vida que no es coherente con su llamado es un gran tropiezo para los perdidos. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tan transparente es el vidrio donde tu vida es exhibida? Que lejos esté de nosotros opacar ese vidrio con la suciedad del pecado, porque entonces el mundo no podrá ver la hermosura de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.
Nuestro amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, qué hermosa porción de las Sagradas Escrituras hemos estudiado en esta tarde. Pero a la vez, Señor, qué gran responsabilidad tenemos sobre nuestros hombros. Quizá muchos de nosotros hemos fallado miserablemente porque hemos opacado ese cristal por el cual se debería de reflejar la hermosura de Cristo Jesús y el poder del Evangelio. Pedimos que nos perdone, que nos ayude. Amado Dios, sabemos que la lucha es complicada como lo estudiamos, pero también sabemos que el Espíritu Santo es suficiente. Él es el que nos guía, nos redarguye, nos ilumina para comprender, aceptar y llevar a la práctica su santa palabra. Por eso suplicamos que su Santo Espíritu nos ayude. Solos no podemos. Que nuestro Señor Jesucristo siga siendo nuestro abogado. Y pido especialmente, Señor, si entre nosotros hay alguien que no tiene una relación personal con usted por medio de Cristo Jesús, que la predicación de su palabra haga nido en su corazón para que pueda darse cuenta la gran necesidad que tiene de un Salvador y que ese Salvador es solo Cristo Jesús. Porque como estudiamos, realmente en esta vida somos extranjeros y peregrinos que solo estamos de paso. Gracias, Señor, por la hermosura de Cristo. Gracias, Señor, por su santa palabra, que nos anima, nos exhorta, pero también nos reta. Es en Cristo Jesús que agradecemos todo esto. Amén.